¿No, ya salió? Sí, ya. Listo, perfecto. Por favor, el botón, Pero es que yo me voy a apagar y usted me silencia. por favor, gracias. Listo. Vamos a hablar de un periodo en la historia, algo importante, y se van a dar cuenta el por qué es tan importante. Se llama regeneración. ¿Qué se imaginan ustedes por ese periodo de regeneración? ¿Qué me pueden decir ustedes? Camila, que alzó la mano, perfecto. Regeneración es como algo, ¿cómo lo explico? La regeneración es algo que pasó antiguamente y lo están volviendo a hacer, pero ya más nuevo, ya más moderno. Es como la regeneración para mí. Sí, puede ser. Tomémoslo como esa regeneración. No sé quién más quiera, quién más alzó la mano por ahí. Ay, Alejandro está ingresando, perfecto. Listo, mientras él ingresa. Entonces, tenemos ahora sí regeneración. Vamos a saber de qué se trata la regeneración y qué es regeneración. Vamos a definir qué es constitución política. ¿Quién de ustedes quiere dar la definición? Alzando la mano, eso sí. ¿La definición de qué? No puse cuidado, perdón. Constitución. Por favor, Catherine, Profe, ¿cómo se alza la mano en el computador? Yo. Dale, Catherine, pero si pido esa canción de fondo. Profe, es que estoy haciendo una cosa y entonces necesito escuchar la canción. Pero No, bueno, listo, dale. la Dale, que dale. la Constitución. Bueno, Sí. la Constitución está conformada por códigos penales que, digamos, eh, hace que, digamos, si yo infringo una norma, pues debe estar en la Constitución. Y cuando, digamos, van a culpar a alguien, pues revisan los códigos según... O sea, literal es un libro que está lleno de leyes. Y ya. Ujú. Sí, 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 puede ser. ¿Alguien más quiere aportar? ¿Listo? Listo, entonces la Constitución también la conocemos como aquellas normas, así como nos estaba diciendo Catherine, normas o conjuntos, ¿sí? Que tienen como función ser fundamentales ante el Estado. ¿Para qué? Para lograr cambios a favor de la misma sociedad. Podríamos definir como eso, pues lo que es Constitución. Y sabemos si actualmente qué Constitución es la que rige nuestro territorio colombiano. A ver, ¿cuál? La preguntamos así. Eh, Ladino, Señor, recuerdo. ¿Qué constitución tenemos actualmente en nuestro territorio? Y recuerdo que los que tienen cámara apagada no están en clase. Dale. profe, pero al menos así respondiéndoles a que estoy en clase. Pero no. Dale. Ah, no. ¿Qué constitución? La de... O sea, pero ¿qué quiere que le diga? ¿El ¿De año? qué? Sí, sí, la del año. ¿La de qué año pues tenemos Creo que es la actualmente? de 1998. 91, recuerda, 91. Ay, Listo. Perfecto. Camila, ¿vas a decir algo que levantaste la mano? Pero no tenemos como muchas constituciones, como de 1891, 1991, la de Profe, 2016. Sí, ¿Listo? esas Alzo hay son la una las... mano. Y Cuéntame, ahorita con Sebastián. esto, señor, Sebastián, cuéntame. hay una constitución que sea para todo el mundo. Para todo el mundo no, pero tenemos unos derechos para todo el mundo que son los derechos humanos, que se rigen en todo el territorio, es decir, en todo. Esos serían los derechos humanos, que son prácticamente casi similar a lo que tenemos en nuestras constituciones como derechos. profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Ahorita con lo de la nueva ley, bueno, pues todavía no la han aprobado, o sea, ya casi, ¿sí? Sí, Con esto de que cadena perpetua a los violadores de menores de edad, tendrían que cambiar otra vez la constitución, ¿verdad? O sea, tendrían que sí se añadir tienen que algo y hacer quitar. cambios. Exacto, O sea, sí se quitar, tienen sí, que hacer. Se tienen que hacer cambios. Ya esos cambios pues los hace los mismos del Estado, ¿cierto? Pero sí, cambios yo sí creo que van a haber porque hay algunos derechos fundamentales que tienen que reformar para que se haga veraz o sea verdadera esa condena. Sería hacer una, por ejemplo, este año la Constitución Política de 2020.
Sí, dígalo en exacto. pocas Si se palabras. llega a hacer un cambio, queda en constitución Yo con creería esos que argumentos. la dejarían en el año en que está, pero pues le cambiarían algunas cosas, o sea, no la Sí, cambiarían toda. exacto. Toda Pues no, puede porque, ser. si analizamos, ¿se acuerdan cuando hicieron el cuadro comparativo, analizaron la constitución actual, pues va más a favor de la sociedad que la anterior, ¿cierto? Listo, entonces continuamos ahora sí, pues a lo que es la regeneración. Estamos hablando prácticamente de 1886. Y ese periodo pues fue importante porque estos dos caballeros influenciaron a esa parte, a esa etapa, y esa etapa fue un nuevo cambio o un cambio de constitución política, que estamos hablando de la constitución política de 1886. ¿Alguno de ustedes sabe quiénes son esos dos caballeros que están ahí? Listo, no. El uno es Rafael Núñez y el otro es Miguel Antonio Caro. ¿Qué van a hacer ustedes? La tareita es investigar qué hicieron en Colombia. No la biografía, sino qué hicieron en Colombia. Aparte de lo de regeneración, entonces si fueron abogados o fueron presidentes de Colombia. ¿Listo? Profe, ¿me repite los nombres, por favor? Por Listo. favor, sí, yo también Rafael quiero. Núñez, que es el caballero que tenemos de barba, y Miguel Antonio Caro. ¿Miguel qué? Antonio Caro. ¿Caro? Caro, con C. Profe Rafael Núñez Sí. y el otro Antonio. cuál, Miguel Antonio Caro. Caro. Sí. ¿Listo? ¿Qué hicieron ellos? Estos dos personajes, como le dije anteriormente, influenciaron a ese cambio de la constitución política como tal. Además, pues tenemos aquí uno de los personajes que se dice que tenía dos partidos políticos al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, la regeneración, un cambio del federalismo a una regeneración, válgame la redundancia, la cual tuvo cambios en la constitución de nuestro territorio, es decir, regresa al poder. ¿Ustedes ven ese color? ¿A qué creen ustedes que se relaciona eso? ¿A qué partido político? Conservadores. Conservadores. Exacto, a los conservadores, es decir, al Partido Conservador Colombiano. Antes de ellos hubo un partido, ¿cuál creen ustedes? ¿Qué era ese partido? Exacto, el liberal. Ahí hablamos prácticamente como de esas hegemonías en donde pues cierto partido político tiene el mandato por varios años. Teníamos Mi un mamá periodo, re conservadora. ¿listo? Teníamos anteriormente los liberales y el conservador. ¿Qué pasaba? El liberal tuvo un buen periodo en donde se llamaba Estados Unidos de Colombia, que inicia en el periodo, si no estoy mal, de 1863. Ahí también había una constitución. Pasa todo el mandato de ellos y vuelve al poder lo que es el Partido Conservador. Quiere hacer un cambio, quiere hacer una regeneración a eso que venía siendo lo que era pues el Partido Liberal. ¿Listo? Y también se le conoce a la regeneración como a ese movimiento que rechazó gran parte del sistema federalista. ¿Qué entienden ustedes por centralismo y federalismo? O sea, Pues yo creo que el centralismo es como no está a favor, para mí, no está a favor ni en contra, sino de que está en la mitad. sí, ¿Sí? sí. ¿Y el Entonces, otro? ¿y qué más? ¿Cuál es el otro? Federalismo. 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 Um, Creo que pero, son como un cambio, ¿no? sí, ¿No? como cambio transitorio y todo eso. Listo, en este caso, el centralismo lo vamos a resumir como esa etapa en donde pues el poder se elige en una parte central, en un solo sitio, ¿listo? Y federalismo pues sí como esa etapa en donde varios estados o provincias pueden elegir parte y tienen derecho a contribuir con leyes y normas, ¿listo? Vamos a tomarlo como así. Mientras que el centralismo sí el poder se centra en una sola parte. ¿Listo? Para que lo tengan ahí. Además, pues el centralismo de esa época o el liberal de esa época, muchos dicen, no eran tan liberales, porque a lo último fue como un liberal radical, que lo que buscaba era hacer, pero que todo se cumpliera pues forzadamente, ¿listo?
Y pues ahí en este periodo era muy raro que estuviera también la iglesia, todas esas características. ¿Preguntas tienen? Que escuché por ahí un micrófono. No. Ah, listo. Y ahí llega entonces lo que es 1886, ¿listo? En donde pues se propone hacer un cambio. Cuéntame. No, no puedo comer. Onis, micrófono. ¿Listo? Onis. ¿Listo? En donde se propone un cambio a esa constitución. ¿Listo? Que pues que ya por favor no tuviéramos En el baño. todo, por favor, micrófonos. No hubiera como esas políticas, esas leyes que tenía el liberal, sino que fueran un poco más centralistas. Es acabar con esa constitución de 1863, como les digo. Antes, Colombia pasó por un nombre que se llamaba Estados Unidos de Colombia. ¿Por qué creen ustedes que se llamaba así? Por la deuda externa que tenía Colombia con Estados Unidos. No. Camila. Profe, luego no se llamaba Gran Por Colombia. el o algo poder así. que tenía Estados Unidos con Colombia, o pues, No, de hecho, Gran Colombia fue antes de ese periodo. ¿Qué Y, no, pasa? y Profe, se algo que llamaba tenía que ver con Granada. Granada, ¿no? Exacto. Pasamos por etapas de República, Granada, exacto, Nueva Granada, tuvimos y Gran Colombia y después se llamó Estados Unidos de Colombia con 9 estados. Eran, pues, se podría decir 9 departamentos en los que también estuvo Panamá como tal ahí. ¿Listo? Llegamos a este periodo en donde ya pues, se inicia a llamar pues, República de Colombia. Ya no son Estados Unidos de Colombia, sino República de Colombia. En parte, pues ayudó esta regeneración y en otra parte, pues no ayudó. ¿Se te apagó el micrófono? Se le fue el sonido. Profe, no se le escucha. El micrófono. No, está Eso prendido. sonó todo. Ya. ¿Ya me escuchan? Ya. Sí. Listo. Entonces, ¿en qué parte quedaron para repetirles? ¿En qué parte? Lo del nombre, lo del nombre. Listo. En el Lo de nombre que cambió República de después. Colombia. Listo. Todos nos quedamos como. ¿qué Listo. pasa? Entonces, recordando, Colombia pasó por periodos, pues se llamó Nueva Granada, Gran Colombia, después Estados Unidos de Colombia, y en esta etapa pues inicia a llamarse lo que es República de Colombia. Y les decía que pues eso tuvo contribución positiva y al mismo tiempo pues tuvo también negativa. Y también les pregunté y les decía, pues tal vez recordando clases del año pasado, si vieron la Guerra de los 1000 días, esa se vivió en ese periodo. ¿Listo? Y en esa etapa es donde pues Panamá también se separa de lo que fue Colombia. Estructura en este proceso, ¿quién cree ustedes pues que tenía el poder para que esto se ejerciera o que hubiese Profe, ¿por qué aparecido se una regeneración? separó Panamá? Los gobernadores. Listo, ahorita te explico eso. ¿No lo vieron el año pasado? No. No me acuerdo. Listo, Panamá venía de un periodo pues en el que quería separarse de Colombia porque Panamá es un punto estratégico. De hecho, es una de las mejores istmos, se le dice, se puede decir uno de los puntos geográficos en donde economía puede ingresar a un territorio fácilmente. ¿Listo? Después entonces les cuadro como una clase de eso para que pues lo tengan ahí en cuenta. Camila, ¿alzaste la mano? sí, yo creo que la estructura yo creo que es el presidente, ¿no? Fundamenta el presidente y Profe, yo creo que son los gobernadores. los gobernadores. Ahí entra todo el poder de la política, todo el gobierno, se podría decir, a tomar esas decisiones. Y por eso les digo, si teníamos entonces a la cabeza el presidente de dicho partido, él iba pues a lograr, ¿cierto? Más en los demás. Él tenía el poder de decir esto se va a cambiar o esto se va a hacer así. Entonces esa fue como la gran ventaja. ¿Listo? Entonces ahí sí entramos a esa constitución de 1886. ¿Qué se agregó ahí o qué se pudo anexar a esas constituciones? Porque a veces las constituciones recogen algo de las anteriores. Entonces,
política centralista, es decir, donde el poder se ejerce en un solo sitio, y actualmente pasa así, ¿no? Se podría decir, o ustedes que han notado. ¿De qué? ¿Que el poder se centre en un solo punto? Sí, Pues sí, yo creo que es así. exacto. Se podría decir, Porque digamos, no sé qué tiene el capítulo de Infofantes, donde sí, decía que el Chocó tiene como 3 hospitales, 2 están en quiebra y uno está a punto de entrar en quiebra y no tienen como, digamos, como ofrecer una salud buena y se murió un doctor de coronavirus y todo allá, o sea, sí. no hay salud, ni hay comida, ni nada, y pues se supone que Chocó hace parte de Colombia, entonces Ujú. digamos que si lo decimos así en pocas palabras, el poder se está centrando como en Bogotá y eso es así como en sus capitales y no más allá como en el campo, como en el Chocó, en la Guajira, Amazonas y todo eso. Perfecto, muy bien. Otra cosita que pues estuvo ahí, los estados dejaron de llamarse, pues así, válgame la redundancia, como estados, a llamarse departamentos, que son pues los que conocemos actualmente. Listo, anteriormente eran estados y por eso pues se llamaba Estados Unidos, pero de Colombia. Tuvimos otra que es la educación obligatoria, ¿listo? Pero aquí pues ya cambiaba porque la educación era regida por otra fuente. ¿Qué fuente creen ustedes que regía ahí la educación o mandaba en la educación? Ujú. Vamos. Juan David, ¿cuál crees tú que era esa fuente que mandaba? Señor, Listo. Contaba que la educación era obligatoria, pero la dirigía, pues podríamos decir, otra fuente, otra categoría. ¿Qué fuente o categoría crees tú mandaba en la educación? la iglesia, ¿no? Sí, señor. Muy bien. La iglesia era la que, pues, mandaba o regía en la iglesia. También Cristian me lo escribe. Perfecto, muy bien. Y actualmente hay sitios en donde, pues, lo que manda la iglesia, varias universidades, ustedes lo han notado anteriormente, sus fundadores, pues, fueron personas que pertenecían a iglesias. La mayoría de las Profe, privadas son así. Cuénteme. antes habían como, ¿cómo se dice? Esto, se me fue. ¿Cómo se llaman los que no creen en Dios? Eso ¿Ateos? siempre, sí, Eso. siempre ha Ateos. habido, sí, siempre ¿Siempre han ha habido. existido? Claro, porque si hablamos, digamos, Así en los ellos periodos de siempre hayan filosofía, mandado. sí, siempre va a haber alguien que no está a favor de algo. Eso siempre va a estar. Cristian, me alza la mano. González, cuéntame. No la alcé. Ah, pues, es que me había salido ahí que la habías alzado, pero bueno. Listo, la otra, ahí en esta constitución se dice que también estaba lo que era la pena de muerte. Están a favor, aquí no es para debatir, sino cada uno va a decir si estaba a favor de esa pena o no. Digamos, Kate, iniciamos por ti. Estoy a favor. Listo, eso, así, solo a favor o en contra. Camila. En contra. Listo, Juan Pablo. A favor. Gina. A favor. Por favor, la música de fondo. Sebastián. Fue una pregunta, qué pena. A Listo. favor. No, uno puede ser también centralizado, bueno, uno estar en medio de los dos. Ahorita te vas a dar Fue cuenta a por qué. favor de que disculpe, De la pena de muerte, que se dice que también se anexó en esa no la constitución. escuché. Listo. Sebastián dice que a favor. Cristian, ¿estás a favor o en contra? A favor. Música de fondo, me estoy dando cuenta. Jiménez, Jason, ¿a favor o en contra? A favor. Ladino, A favor. Lozano ya dijo. Lugo, A favor. Mendivelson. Mendivelson, yo lo vi por ahí. Eduardo a la 1. Eduardo a las 2. Eduardo no está. Listo. Así nos damos cuenta que no está. Orozco, ¿favor o en contra? A favor. Listo. Osorio. A favor. Perfecto. Piratoa.
A favor. Quiroga, A favor. Rodríguez, tampoco está. Rodríguez a la A una. favor. Y Sotelo. A favor. Listo, perfecto. Pues si miramos, solo hubo una en contra. El resto estuvo a favor. ¿Cuándo se hacían estas a favor? Pues cuando no se Todos. cumplían las leyes. Pero en este caso, muchos dicen, afirman o argumentan que esta pena de muerte era para casi todos los liberales. Dicen por ahí, pues uno no es de esa época, ¿cierto? Y no sabemos. Dicen pues que todo era pues en contra de los liberales, se creaba en contra de los liberales. Cuéntame, Onis. Profe, pues como ahora están retomando las leyes antiguas, por ejemplo, pues ya hay cadena perpetua para los violadores. Entonces, Sí. pues, ¿tú crees que vuelva otra vez a surgir eso? Ahí tienen que hacer lo que es una reforma de la Constitución y mirar hasta qué límite va a llegar el derecho a la vida. Pero pues digamos, a mí eso de la cadena perpetua para violadores de menores de edad, o sea, yo creo que eso es mantener o sea, bueno, no voy a decir la grosería, pero ya todo el mundo sabe, eso es mantenerlo literal, o sea, yo no tengo por qué darle esa digamos que por decirlo así, esa salud, comida a un violador. O sea, yo literal, si yo estuviera, ¿no? yo daría, sí, o sea, como servicios sociales, también, o aprobaría la castración química, o no sé, o la pena de muerte, pero yo me parece que una cadena perpetua para un violador y darle, por decirlo así, calidad de vida, a mí eso me parece por el resto de su vida, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, es que ya son factores Sí, y hay que también mirar lo tienes que razón. pasó. Mirar, pues, por eso digo que hasta qué límite pues se va a regir ese derecho de vida. Literalmente lo que le están diciendo a los violadores es como que vaya y viole y lo mantenemos por el resto de su vida. Sí, literal. Pero es que como no somos un país que libera las leyes y todo eso, somos un país que no pensamos bien qué vamos a hacer con los violadores o con las demás personas que han cometido muchos errores. Somos un país que se centra en mirar solo si a usted le conviene eso, no mirar si al pueblo le conviene, porque si quien está pagando la comida, la salud y el encierro de esa gente somos nosotros, ellos no. Entonces por eso es que a ellos no les importa. Exacto. Muy bien. Y había otra, pues ahí ya, y pues la que les dije ahorita, que Colombia pasa a llamarse pues lo que es República de Colombia, ya no eran Estados Unidos, sino República de Colombia. Y quiero que noten ustedes el título que hay en pues, la Constitución y se notaba que la iglesia tomaba parte de pues lo que era la política antigua. Si ven ahí dice que en nombre de Dios y ahí es que se empezaba a hacer todas esas características. Intentaré buscarles. ¿Se pasó de diapositiva? No. Estamos en Constitución. Yo veo la misma hace como 10 minutos. ¿La de Constitución? Sí, ahí estamos. Y aquí ahora sí la vamos a pasar. Aquí es donde vamos a crear esa conclusión, a buscar ese pro y en contra que creen ustedes dejó la regeneración con lo que les he Está en la de regeneración, profe. Uy, porque hasta allá, listo. Venga, voy en orden. Yo no sé. Yo todavía la veo, profe, la de regeneración. Listo. Sí, entonces voy a dejar de compartir, por favor, micrófonos. Dejo de compartir y vuelvo a compartirles. No, yo sí estoy viendo la... ¿Sí? Ay, perdón, Kate. Era Cristian que no... Yo también. Era Cristian. Listo, perdón. ¿Listo? ¿Ya la ven? Tranquila. Sí, señor. Perfecto. Sí, ahora sí, profe, ¿dos manitas? Sí. Tenemos un pro y un contra. Todo, pues, todo tiene como el pro y en contra. Entonces voy a iniciar, pues, por orden de lista, a preguntarles qué pro cree que dejaron o qué contras dejó ese periodo. Acevedo. Señor. ¿Qué pro o contras crees que dejó como tal ese tema? ¿Cuál tema, profe? El de la regeneración. Pues que hubieron como muchos cambios porque, ¿cómo le explico? El pro es pues que Vamos.
explicarle. Listo, no importa. Gina, no sé si tengas por ahí. Pues que, pues lo de la regeneración, pues es que no sé. Pues yo estaba de acuerdo con lo que había dicho Camila, y pues yo creo que una regeneración es como una inversión millonaria o algo así. Yo no sé, profe, que no sé cómo explicarle. Listo, no hay problema. Ya se imaginarán pues de que vamos a hacer la actividad mañana tranquilos, no va a ser larga, para que se preparen, ahorita les digo qué van a hacer. Profe, Listo. pero ¿si es algo así o no? Sí, puede ser, tranquilo. Alce la mano quien quiera aportar, ¿listo? Porque ya la clase pues nos llega el mensaje que se va a cerrar. Yo, ¿Quién? yo, Listo, Cristian, cuéntame. pues yo creo que el pro es que cambiaron muchas formas, o sea, como que les cambió la mentalidad a las personas porque todos están centrados en el federalismo, ¿no, hijo? Entonces, pues yo creo que cambió el pensamiento de esas personas y pues ayudó a aportes de nuestro país. Sí, Y puede el ser. contra es que, o sea, al cambiar como el pensamiento de esas personas también, como que al cambiarlo, pues como que nacieron nuevas cosas y pues esas cosas también le hicieron daño a nuestro país. Profe, y como que algunas cosas se independizaron, ¿no? Sí, eso sí puede servir. ¿Quién más quiere aportar? Ahí fue cuando los conservadores se unieron para la iglesia, ¿no? Y pues digamos, ahí también cambiaron muchas cosas porque, por ejemplo, ese que usted dice, Rafael Núñez, Sí. fue el que liberó un poco de personas, ¿no? Que tenían ahí oprimidas porque pues estaban en contra de ese pensamiento, entonces pues ese fue y como que pum, lo liberó, pues como que armó Nos hizo la tarea. Es que en sí, Oscar, listo, dime. Pues que otra vaina es que, digamos, la mentalidad que tenía el gobierno era diferente a la que tenía el pueblo. Y entonces como que no se entendían bien ahí. Entonces por eso hubo como los problemas. Eso sí, sí, muy cierto, totalmente verdadero. De hecho, pues Núñez se dice que seguía pues al último ya los dos partidos, lo que era pues tanto liberal y conservador, que eso fue lo que hizo que él propusiera ese cambio de política. ¿Listo? Entonces, en contra, yo qué podría decir que tuvo en contra eso, la separación, que fue otro detonante para esa separación de Panamá, porque Panamá venía pues en un proceso de querer independizarse de nosotros. O sea, desde que se agregó a nosotros ya quería independencia, se podría decir. ¿Listo? Que después sí les cuadraría a ustedes como una clasecita especial, pensé que ya lo habían visto, por eso no, pero ya sabiendo, pues les trataré de cuadrar algo así. Perfecto. Entonces les voy a decir qué van a hacer, qué van a tener listo para mañana. Mañana, pues sí, buscar qué hizo cada uno de los caballeros que les nombré. Entonces, ahí fue Rafael Núñez, ¿y quién fue el otro? Miguel Antonio, ¿qué? Caro. Es como buscar qué hicieron. Digamos, si fueron Sería presidentes. que hicieron en Colombia, ¿no? Sí, entonces es mirar, digamos, qué partido político seguían, el por qué pasó eso. Y mañana vamos a hacer una ¿Mañana actividad. tenemos clase con usted? Sí, señora, a la segunda hora. ¿De qué, profe? Sí, po. Reggaetón, ya me di cuenta, Cristian. ¿Yo, profe? Es el único que activa el micrófono y suena, sí, señor. Profe, mi celular está cargando. Ahí uno se da cuenta, listo. Entonces van a investigar sobre ellos y mañana sí vamos a hacer, ojo, sí va a haber un debate. Un debate, pero yo voy a dividir pues en equipos y un equipo va a tener el pro y otro equipo va a tener el contra. No voy a decir hoy quiénes hacen parte de cada lado, sino pues mañana van a tener la sorpresa. No, profe. Señorita, tranquila. No, porque ahí sería un despelote ahí. No, porque pues por acá va a tener orden la persona y se va a tener pues la palabra cada persona. Pero